Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en un tema intrigante y profundamente misterioso. ¿Será posible que, al igual que todas las energías del universo existen en pares, Dios también exista en un par divino? Este es un tema que ha intrigado a filósofos, teólogos y curiosos durante siglos. A lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han representado a Dios de varias maneras, pero lo que todas tienen en común es la creencia en un poder supremo que gobierna el universo. Aquí es donde surge nuestra pregunta. ¿Podría ser que, al igual que muchos dioses tienen esposas, Dios también pueda tener una pareja divina? En este video exploraremos esta intrigante idea basándonos en textos relacionados con el Antiguo Testamento, investigaciones y descubrimientos arqueológicos. Antes de continuar, queremos conocer su opinión. ¿Creen que Dios podría tener una esposa divina? Dejen sus opiniones en los comentarios a continuación y no olviden suscribirse al canal y darle like. Activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos contenidos. Sin más preámbulos, comencemos nuestra exploración. En el mundo de la historia religiosa y la arqueología, a veces nos encontramos con descubrimientos sorprendentes que desafían nuestra comprensión convencional. Una afirmación intrigante que ha surgido a lo largo del tiempo es la idea de que Dios tenía una esposa y que ella era adorada por personas en el Medio Oriente. Aunque esto pueda parecer extraño a primera vista, investigaciones independientes y evidencias sugieren esta posibilidad. Para entender la historia de Asherah, necesitamos retroceder en el tiempo a las antiguas culturas del Medio Oriente. Entre los israelitas primitivos, Asherah era una de las diosas más prominentes, adorada como la reina del cielo. Su influencia era significativa, pero muchos creen que su existencia fue deliberadamente suprimida por la narrativa de la Biblia, que buscaba establecer una visión monoteísta estricta. La Biblia en varias ocasiones reconoce la adoración de ídolos, y Asherah era una de las principales diosas en forma de ídolo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la énfasis en la adoración de un solo Dios oscureció la presencia de Asherah. Las evidencias arqueológicas desempeñan un papel fundamental en la revelación de la historia de Asherah. Templos antiguos revelan que Yahvé, el dios de la Biblia hebrea, era adorado junto a su esposa, Asherah. La presencia de inscripciones y artefactos que mencionan a ambos dioses es un testimonio tangible de esta antigua tradición religiosa. En 1967, el historiador Rafael Patai reunió las evidencias dispersas de Asherah en la historia religiosa y la arqueología. Examinó textos antiguos, estatuas y estatuillas, encontrando una serie de indicios que apuntaban a la existencia de Dios no como un ser solitario, sino como parte de una pareja divina. Las conclusiones de Patai abrieron puertas para una comprensión más profunda de la religión en el antiguo Oriente Medio. Los descubrimientos de Patai sugieren que la adoración de Dios no era una práctica exclusivamente monoteísta en la antigüedad, sino más bien una religión que reconocía la divinidad de Dios junto a su esposa, Asherah. Esta perspectiva desafía nuestras preconcepciones y nos invita a explorar la complejidad de las creencias religiosas de la época. En el emocionante mundo de la arqueología, a veces encontramos descubrimientos que nos hacen repensar la historia y la religión. Uno de esos momentos fascinantes ocurrió en Kuntilet Ashrut, un sitio arqueológico en el este de la península del Sinaí, que nos lleva de vuelta al siglo VIII a.C. Lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente especial es lo que estas antiguas estatuillas tienen que decir, haciendo referencia al Dios de los israelitas, Yahvé. Y dicen lo siguiente: Yahvé de Samaria y su Asherah, y Yahvé de Temán y su Asherah. Samaria, en aquella época, se refería a la región central de Israel, mientras que Temán era el territorio de los vecinos edomitas. Esta referencia a Yahvé de Samaria y Yahvé de Temán confirma que estamos ante una alusión al Dios de los israelitas.
Sin embargo, el aspecto verdaderamente intrigante está en la mención de Su Ashera, que indica una relación de consorte entre este dios y la reina de los cielos. Estas no son las únicas evidencias de este culto. En Khirbet el-Kom, un sitio arqueológico en el antiguo reino bíblico de Judá, también del siglo VIII a.C., se encontraron inscripciones similares que se refieren a Yahvé y su consorte. ¿Pero qué significa todo esto? La respuesta puede residir en la adoración de Ashera. Las estatuillas y artefactos encontrados no están solos. De altares con cuernos a otros objetos ritualísticos, una serie de artefactos descubiertos en todo el Oriente Medio indican que, en algún momento del siglo VIII a.C., hubo un culto dedicado a Ashera. Ella era venerada como una diosa de la fertilidad y la prosperidad, cuya influencia se extendía desde Israel hasta Egipto. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que Asherá era realmente la esposa de Dios? La mayoría de las inscripciones y textos antiguos piden la bendición de Yahvé y Asherá juntos. Esta conexión frecuente entre los dos fortalece aún más la creencia de que Asherá desempeñó un papel crucial en la religión israelita de la época. La adoración de Ashera es un tema antiguo en las tradiciones religiosas de la región del Antiguo Oriente Medio, y la idea de una relación de consorte entre Yahvé y Ashera es intrigante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este descubrimiento no implica necesariamente que todas las personas en aquella época adoraban a Dios de esa manera, o que esta fuera una creencia central en las tradiciones religiosas judías o israelitas. Las creencias religiosas y las prácticas pueden variar ampliamente en una sociedad. Además de las evidencias arqueológicas y los vestigios de templos, la propia Biblia ofrece pistas sobre la adoración de Ashera junto a Yahvé. Aunque la Biblia es principalmente un documento religioso, sus textos contienen referencias a Ashera, a menudo condenando la práctica, lo que sugiere que ella desempeñó un papel significativo en las creencias del pueblo de Israel en aquel período. Según el Libro de los Reyes, Ashera tenía un lugar especial en el complejo del Templo de Jerusalén, y se realizaban rituales regularmente en su adoración. Esto puede sonar sorprendente, considerando la idea de un Dios todopoderoso y único. Muchos estudiosos de la Biblia concluyeron que hubo un intento deliberado por parte de los sacerdotes que compilaban la Biblia hebraica de eliminar todas las referencias a Ashera. Sin embargo, este intento no fue completamente exitoso. Es interesante notar que, a pesar de los esfuerzos por borrar a Ashera de la historia, ella continúa apareciendo en varios libros de la Biblia, como Éxodo, Crónicas, Reyes y Jueces. Se la menciona de diferentes maneras, incluyendo a Sira o a Tirat. Además, la designación de Ashera como la reina de los cielos también se encuentra en la Biblia, específicamente en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 18, y capítulo 44, versículos 17 a 19 y 25. Lo que hace aún más intrigante la historia de Ashera es la dualidad de su representación en la Biblia. Por un lado, vemos que era adorada como un ídolo, con rituales y ofrendas hechas en su nombre. Por otro lado, el libro de Jeremías ofrece una perspectiva completamente diferente. Las conversaciones de Jeremías con Dios revelan que él estaba decepcionado con la adoración idólatra de Ashera. Él veía estas ofrendas, especialmente aquellas hechas por mujeres, como un esfuerzo para apaciguar a otros dioses. Esto se debía a que las personas no confiaban completamente en Dios para protegerlas, lo que llevaba a prácticas supersticiosas que él desaprobaba. Según registros antiguos de la Biblia, es sorprendente saber que casi la mitad de la población de Israel antiguo creía en divinidades más allá del Dios supremo. Ashera, una diosa a menudo mencionada, estaba entre las figuras divinas adoradas. No solo creían en ella, sino que también construían templos y altares dedicados a su adoración. La Biblia no es la única fuente que menciona a Ashera. Fragmentos arqueológicos proporcionan evidencias tangibles de su existencia. Por ejemplo, estatuas de Ashera encontradas en Samaria coinciden con las descripciones de la Biblia, validando su presencia y culto. Un aspecto intrigante de los pasajes bíblicos es la mención de Dios en una relación conyugal con otra entidad divina, posiblemente Ashera.
Estas referencias pueden haber sido suprimidas con el tiempo, pero las pistas persisten. La idea de Dios teniendo una pareja divina plantea preguntas sobre la complejidad de la antigua religión israelita. En los recovecos de la historia, a menudo encontramos episodios de borrado deliberado de figuras importantes. En el contexto religioso, esto no es una excepción. Según la teóloga británica Francesca Stavrakopoulou, el proceso de distorsión y difamación de la diosa Ashera probablemente comenzó en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Fue un periodo de cambios profundos en la fe, especialmente después de la destrucción temporal del Templo de Jerusalén por los babilonios en 587 a.C. A medida que el templo fue reconstruido, la adoración a Dios se volvió intolerante con todas las demás deidades, incluyendo Ashera. Dios asumió los roles de otras deidades, y la religión se masculinizó, promoviendo la idea de que había solo un Dios, y Él era hombre. Ashera pasó a ser tratada como una deidad falsa o ilegítima, y su adoración fue tachada como primitiva. ¿Pero por qué ocurrió esto? A pesar de las pruebas históricas de este proceso, todavía hay resistencia a aceptar esta narrativa. Algunos académicos bíblicos parecen ser reacios a enfrentar la evidencia de la pluralidad divina, posiblemente debido a choques culturales o incomodidad derivada de las preferencias religiosas y filosóficas de las tradiciones intelectuales occidentales. Los intentos de marginar o borrar a Ashera comenzaron probablemente alrededor del reinado de Josías en el siglo VII a.C. Josías implementó una campaña de centralización del culto con el objetivo de garantizar un monopolio de la fe en el Templo de Jerusalén. La táctica principal era asociar su nombre con un ídolo, en lugar de una diosa. Otra estrategia era volver a contar las historias de los reyes que vinieron antes de Josías y retratarlos como reyes perversos que violaban conscientemente la ley al permitir la adoración de Ashera. Estas estrategias tuvieron éxito hasta el punto de que, a partir de mediados del siglo IV a.C., el judaísmo prácticamente olvidó que la diosa Ashera había sido parte del panteón israelita primitivo. Este proceso se intensificó con el exilio babilónico en el siglo VI a.C. La literatura escrita durante este periodo para mantener la identidad étnica de Israel ayudó a reescribir la comprensión que el pueblo tenía de sí mismo, incluyendo la vilipendación del culto a Ashera. Podemos rastrear desde aquí las raíces de la sociedad patriarcal que se formaría en el occidente. El borrado de Ashera y el surgimiento de una cultura centrada en la figura de un dios masculino tienen mucho que decir simbólicamente sobre las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro mundo actual, marcado por el machismo y la lucha de las mujeres por la igualdad. Sin embargo, esta historia está siendo revisada y reescrita. Como comenta Stavrakopoulou recientemente, la mayoría de los estudiosos bíblicos e historiadores de las antiguas sociedades israelitas y judaicas han comenzado a reconocer este retrato antiguo. La teóloga también destaca que los vestigios de este femenino divino han resistido tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En el judaísmo antiguo, la sabiduría divina estaba íntimamente asociada a un árbol de la vida, y la sabiduría de Dios era personificada como una figura similar a una diosa creada por el propio Dios. En resumen, las evidencias sugieren que Asherá era más que una simple teoría religiosa. La reina de los cielos era parte integral de la antigua religión de Israel, formando parte de una pareja divina junto con el Dios Todopoderoso. A medida que continuamos explorando el pasado, debemos recordar que la historia religiosa es rica y compleja, llena de matices y descubrimientos fascinantes. Y así terminamos nuestro video de hoy. Si te gustó, deja tu like y comenta qué te pareció. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.